Dios les bendiga, hermano, en esta noche. Bienvenidos sean a nuestra casa. Espero que todos estén bien en casa y que la presencia del Señor los acompañe. Le damos la bienvenida a la casa del hermano Modesto y la hermana Verónica, y es un privilegio estar aquí para alabar al Señor. Vamos a abrir este servicio en oración y que el Señor nos bendiga y nos ministre en este tiempo. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado de estar aquí una vez más reunidos, Señor. Gracias, Señor, que tú estás aquí, Padre, y que tú nunca abandonas a tu pueblo, Padre Santo. Padre, no podemos estar todos juntos, pero todos estamos unidos en un espíritu. Te pido, Señor, que seas tú tomando control de este servicio, que seas bendiciendo a la alabanza y que seas bendiciendo a la predicación. Que seas tú ministrando a tu pueblo y que seas tú glorificado en todo lo que hagamos. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a empezar con unos coros para la honra y gloria al Señor. Amén. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba.
tu nombre, Padre Santo. Gracias, Jesús. Gracias por tu presencia que nos toca, Señor, Oh, Señor, a ti sea de la una gloria. manera especial. Gracias por visitarnos, Señor. Alabado sea tu nombre. Gracias por tu presencia. Gracias por tu espíritu. Aleluya. Oh, a ti damos la gloria. Santo, santo. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Gracias, Jesús. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, Por tu misericordia. llenos de alabanza y de adoración. Gracias, Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Aleluya. Oh, santo Tú eres sea. digno, Señor, de toda alabanza, Gracias, de Jesús. toda adoración. Gracias porque nos has Glorifícate, escogido, Padre Señor, Santo. para Recibe alabarte, nuestra para alabanza. glorificar tu nombre. Bendito Gracias, eres tú, Señor, te Señor. damos por este momento, Dios, que tú nos has regalado, Dios, este privilegio, Señor. Aleluya.
Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Aleluya. Gracias, Señor, por lo que tú obras en nuestras vidas. Gracias, Señor, que nos das vida, Padre, que nos bendices cada día, Señor, y que tú estás con tu pueblo, Señor. Alabado seas tú, Señor. Bendito seas tú, Señor. Alabado sea tu nombre. Recibe, Señor, recibe nuestra oración. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Dios les bendiga, hermanos, y que el Señor los siga bendiciendo. Y en este momento le damos la bienvenida a la hermana Verónica, que viene con la palabra de Dios. Y espero que todos sean ministrados. Amén. Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Es un placer estar con ustedes una vez más, aprendiendo juntamente la palabra del Señor. En esta noche es preciso que nosotros aprendamos cada día más y más de la palabra del Señor. Y vamos a orar y a leer la palabra para aprender en esta noche. La palabra de Dios, vamos a ir al libro de Mateo. En el
Mateo 28 del 16 al 20. Y en esta noche vamos a aprender de lo que el Señor nos ha encargado a todos, a su pueblo como la iglesia que el Señor ha redimido a precio de sangre. En la palabra del Señor, Él nos dejó la gran comisión. Y es así como yo he titulado esta enseñanza, la gran comisión. Eso es lo que debe de importarnos en esta noche y en todos los días de nuestra vida. Y vamos a ir a la palabra en el libro de Mateo 28, 16. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios Padre amado, en esta noche te doy gracias por tu palabra, por tu amor y tu gran misericordia. Te pido, Señor, que seas bendiciendo, Señor, esta enseñanza y bendiciendo a los que están viendo, Señor, este video a través, Señor, para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Y sea reprendiendo toda oposición, Señor. Y sea dando la libertad del Espíritu Santo y poniendo corazones receptivos, Padre amado, para que tu palabra, Señor, llegue hasta los confines de la tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Como les decía, hermanos, en esta noche estamos aprendiendo de la gran comisión. Nosotros todos fuimos llamados, tenemos un propósito y el Señor nos compró a precio de sangre para que nosotros pudiésemos llevar las buenas nuevas del Evangelio. Y aunque los tiempos estén difíciles y malos, el pueblo de Dios sigue adelante. El pueblo de Dios no se detiene, el pueblo de Dios no se para por ninguna circunstancia. Nosotros hemos sido llamados por el Señor a hablar de su palabra. Nosotros, los hijos de Dios, no tenemos por qué estar atemorizados por ninguna razón ni motivo. Los discípulos, dice aquí su palabra, que cuando Jesús murió, ellos estaban atemorizados, tenían miedo, decían, ya no está el maestro. ¿Qué vamos a hacer? Entonces el Señor Jesús le mandó a los discípulos, aquí en el versículo 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ellos estaban donde Jesús les había ordenado. La iglesia en este tiempo tiene que estar en el lugar que el Señor le ordenó estar. El Señor nos ordenó estar en su palabra, en su enseñanza, en su alabanza, en su adoración. Y nosotros tenemos, no importa la circunstancia, tenemos que seguir en la comisión, que es la palabra, la enseñanza, la evangelización, la adoración y aprender de Cristo cada día más, porque los tiempos son duros en estos días. Los días se pondrán más duros cada día. Y nosotros, la iglesia de Cristo, así como los discípulos, tenemos que estar preparados para todo y en todo tiempo. No importa lo que esté sucediendo. Amén. Los discípulos cuando Jesús murió tenían temor, tenían miedo, porque el maestro ya no estaba con ellos. Y así hay muchos de nosotros que en estos tiempos estamos atemorizados, pero el Señor no nos ha llamado el Señor nos ha llamado a hablar de su palabra, a hablar de su Espíritu Santo, no importa lo que está pasando.
nosotros en esta noche, yo quiero animar a todos los hermanos, no importa lo que usted esté pensando, lo que importa es ir a hacer lo que el Señor Jesús llamó a hacer a su iglesia. Él nos llamó a predicar su palabra, a estar en el evangelio, a evangelizar, a salvar las almas que se están muriendo. En todo tiempo que nosotros tengamos oportunidad de hablar a alguien del amor de Cristo, nosotros tenemos que hablar de Cristo en cada oportunidad. Amén. Este es el preciso momento cuando más tenemos que hablar de la venida del Señor. Y no solo eso, sino que hay que hablar a las almas que se están perdiendo. Nosotros tenemos que gritar a cuatro vientos, hermanos. Cristo viene pronto. Tenemos que llenarnos de su palabra. Tenemos que hacer la gran comisión. Tenemos que llevar el mensaje de Jesucristo a toda criatura. Porque muchas almas se están perdiendo diariamente, no en solo esta situación que está pasando alrededor del mundo. Hay gente que se muere todos los días y mucha gente se está yendo al infierno. La palabra de Dios nos dice que ancho es el camino de los que se pierden, mas angosto es el camino de la salvación. Amén. Pero nosotros, el pueblo de Dios, en estos momentos, nosotros, la iglesia no debe de parar por ninguna circunstancia. No tenemos que estar esperando qué es lo que va a pasar más adelante. No importa lo que pase. Yo digo al Señor que el Señor ya sabe cuándo se va a terminar toda esta situación. Pero nosotros no paramos de adorar al Señor. Nosotros alabamos a Cristo de día y de noche. Las 24 horas del día en cada uno de nuestros hogares, leyendo la palabra, hablando con nuestros hijos, hablando con nuestras familias, glorificando al Señor con alabanzas. No importa que el mundo esté revuelto allá afuera, nosotros somos la iglesia de Cristo y nosotros servimos al Señor y nosotros somos la voz aquí en la tierra que tiene el evangelio y la palabra del Señor para ir a hablar al necesitado y a las almas que se están perdiendo. Amén. Vamos a ir al libro de Marcos 16:9. Y Marcos 16:9 nos dice que Marcos 16:9 nos dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo allá, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Los discípulos estaban tristes y llorando. Ahorita en este tiempo hay mucha gente, aún el pueblo de Dios, que está preocupado, que se le ha olvidado quién es su Señor, que Dios está haciendo lo que Él tiene que hacer por su pueblo, que Él va a dar una salida para su pueblo. El Señor no nos ha abandonado y el Señor no nos ha dejado en toda esta situación. Él está al frente de todo lo que está sucediendo en este tiempo. Cuando Jesús resucitó, volvió a sus discípulos a buscarlos y ellos todos no estaban preparados. Algunos dudaban de que Jesús había resucitado. Nos dice el versículo 17 de Mateo 28. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Hay mucho pueblo de Dios que tiene dudas, pero hermanos, en esta noche yo le digo, no hay que dudar. Cristo es el mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre. El Señor regresa pronto por su iglesia, regresa pronto por usted, regresa pronto por mí. Y esa es la esperanza que yo tengo y por eso yo no paro de creer en mi Señor, ni de evangelizar, ni de hablar la palabra a toda persona que sea necesario. Amén. Ahora en este momento, así está mucho pueblo de Dios
que están dudando, y el Señor Jesús vendrá, y es cuando nosotros tenemos que estar haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Amén. El Señor nos ha mandado a hacer muchas cosas. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Vamos a leer también en Mateo 28:9, un poco ahí más arriba. Y decía, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ella, acercándose, abrazó sus pies y le adoró. Nosotros hemos sido llamados para adorar al Señor. Pero para nosotros poder adorar al Señor, poder hacer su misión, poder hacer lo que nos mandó, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos de la palabra del Señor. Necesitamos estar en comunión en nuestros hogares. Porque aunque la iglesia esté cerrada en estos momentos, la iglesia de Cristo no para. La iglesia de Cristo sigue. Los hijos de Dios siguen adelante. Nosotros seguimos alabando, glorificando y tenemos la esperanza de que Cristo vuelve pronto. Y tenemos que estar preparados, hermanos. Aunque la iglesia esté cerrada, aunque no haya servicios, a este tiempo nos sirve para probarnos como hijos de Dios. En realidad, si son las 4 paredes a donde nos congregamos, o en realidad tenemos un servicio personal cada uno para el Señor. Nosotros podemos tener servicios, cultos, alabanza, adoración en lo individual y en lo personal, cada uno de los que pertenecen al pueblo de Dios. Amén. Y nos dice el versículo 28-18 que con poder y autoridad en esta tarde, amén, necesitamos poder y autoridad. En el versículo 18 dice, ahí mismo en Mateo 28-18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, nosotros tenemos toda la autoridad, todo el poder que Jesús nos dio a través de su muerte y resurrección para nosotros hacer todas estas cosas que nosotros hemos sido llamados. El poder del Señor Jesús está en sus manos, está en su corazón. Jesús nos ha escogido para que nosotros podamos hacer lo que Jesús no está haciendo él ahorita, porque él está en el cielo. Por eso él mandó su Espíritu Santo para que nosotros hiciéramos. A nosotros, a la iglesia, se nos dio el privilegio de recibir las arras del Evangelio. Se nos dio el privilegio, hermanos, de tener esta palabra, de tener esta visión de la palabra, de la venida del Señor. Estas cosas solo son para los hijos de Dios. Porque la gente del mundo no puede entender nada de lo que usted y yo entendemos en la palabra de Dios. Amén. Y el Señor Jesucristo resucitó con poder y autoridad. Y en esta tarde nosotros tenemos el poder y la autoridad para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nosotros estamos en esta nación y el Señor nos ha permitido estar en esta nación para que nosotros hablemos el Evangelio del Señor. Hay muchas personas que no quieren hablar, pero la palabra de Dios dice que si nosotros no queremos, las piedras hablarán. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar con denuedo, llenos del Espíritu Santo, para hablar del Señor y no preocuparnos. Nosotros tenemos que estar llenos y mantener esta palabra que el Señor nos dijo, que Él nos daba. En el versículo 19 dice, por tanto id y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí es el tema, hermanos, que yo quiero que nosotros tenemos que retener y que quiero enfatizar en esta noche, que el Señor Jesús en esta palabra nos dio un gran mandamiento. Eso es por lo que nosotros fuimos criados y eso es por lo que nosotros estamos aquí. Y eso es por lo que nosotros creemos en Jesús. Amén. Dice el Señor en el 19, por tanto, id. El Señor está dando el mandamiento y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta palabra, hermano, tiene que arraigarla en su corazón y mantenerla constantemente, Señor. Constantemente, que el Señor permita en nuestros corazones que esta palabra no se olvide, no se desvanezca. Nosotros tenemos que seguir hablando de Cristo. Tenemos que seguir diciendo, Cristo viene y el Señor dice, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Hay que hacer discípulos, hay que hablarle a la gente, hay que tratar con todos los miembros, hay que hablarnos unos con otros de que Cristo viene pronto, hermanos. Hay que animarnos unos con otros, porque los tiempos serán severos, los tiempos vendrán más terribles, pero la iglesia tiene que permanecer firme. Amén. Dice la palabra de Dios que si edificares tu casa sobre la roca, dice que ningún viento la moverá. Hermano, tenemos que estar edificados en Cristo Jesús y nada de lo que pase en este mundo nos moverá, nos cambiará y nos dejará o nos quedará dejar de creer en Cristo. Nosotros creemos en Cristo y no hay nadie en quien lo cambie. Aunque nuestro cuerpo sea golpeado, sea trastornado, sea enfermado, no importa, hermano. Pero el Espíritu Santo que Cristo nos dio, nadie puede tocar nuestro espíritu, hermano. Nadie puede tocar nuestra alma. Y eso es lo que importa, hermano. Aunque el hombre quiera poner leyes, hacer lo que quiera hacer con la iglesia de Cristo, hermanos, si estamos llenos del Espíritu Santo, no temeremos. Nadie nos tocará. El Señor Jesús estará delante de nosotros de día y de noche. Amén. Dice, hermanos, dice su palabra que váyanos y que enseñemos su palabra y que hagamos discípulos y que enseñemos y que hablemos a las almas que están necesitadas, a los que están muriendo sin Cristo, hermano. Y para eso nosotros fuimos llamados, para llevar las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Nuestra responsabilidad en este preciso momento es predicar la palabra. No importa que no nos estemos congregando, hermano, pero nos estamos llenando en nuestros hogares de la palabra, guardándonos para Cristo, guardándonos en adoración para Él, adorándolo de día y de noche. Dice la palabra de Dios que hay que adorar a Cristo. Si usted va al libro de Lucas 24:52, hermano. Lucas 24:52 nos dice: estaban siempre en el templo hablando y bendiciendo a Dios. Amén. El Señor está hablando aquí de los discípulos cuando ellos estaban siempre alabando y bendiciendo en el templo. Ahorita no tenemos un templo, hermano. O hay un templo, pero no podemos asistir al templo. Pero el templo y morada del Espíritu Santo es su corazón. Usted no necesita el templo de 4 paredes para alabar al Señor. Usted lo que necesita es un corazón dispuesto, un corazón que esté humillado
delante de la presencia del Señor todos los días, aunque la iglesia no esté abierta, y estar orando y glorificando al Dios que lo salvó a usted y a mí de día y de noche, y alabarle y glorificarle y darle gracias por todo lo bueno que Él es con nosotros, porque el Señor, Él ha guardado a su pueblo. El Señor ha bendecido a su pueblo aún en todo esto que se está moviendo en este preciso momento. Amén. Porque en Cristo tenemos toda poder y autoridad. En Cristo, para nosotros poder seguir adelante haciendo lo que Él nos ha llamado. El Señor va a proveer todo lo que nosotros necesitamos para que nosotros no tengamos ninguna duda, como algunos, dice aquí la palabra en el versículo 17 de Mateo 28-17, que algunos dudaban. Hermano, hay que tener cuidado que el Señor nos halle dudando. Nosotros tenemos que estar creyendo en las promesas del Señor. Amén. Nosotros, pase lo que pase, tenemos deberes ministeriales, aunque el mundo gire 360 alrededor de nosotros. No importa cómo va pasando todas estas cosas, nosotros todavía tenemos una responsabilidad con el Señor. Nosotros tenemos que alabar a Cristo. Tenemos que seguir haciendo lo que se nos ha llamado a hacer. No importa qué es lo que diga el mundo, qué importa lo que diga quién, no importa. Hemos sido llamados a servir al ministerio y tenemos que estar haciendo los deberes ministeriales. El Señor en el 28:19 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ellos tenían un deber que Jesús les había mandado. ¿A dónde se fueron ellos? Ellos se fueron a Galilea. Amén. Si va a Marcos 16:15, usted va a ver. Marcos 16:15 nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y tomarán en la mano serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. El Señor aquí nos dio un mandamiento. Id por todo el mundo. El Señor nos trajo a esta nación por alguna razón y nos trajo a conocerle, a aprender de Él y a predicar. El Señor Jesús, cuando estuvo con sus discípulos, su meta principal para Él era enseñar a sus discípulos para que la gran comisión siguiera adelante, para que su pueblo, sus discípulos, su pueblo creciera, las almas se salvaran y el Señor dice en su palabra que Él vendrá por nosotros. Él instituyó, Él dio orden de enseñar su palabra y esa debe de ser nuestra prioridad ahorita y siempre y por los siglos de los siglos, de ir y a llevar su palabra a todo necesitado. Amén. Adelante está todo lo que nosotros necesitamos. Cuando el Señor venga por nosotros en su tiempo, Él va a tener todo lo que nosotros necesitamos. Nosotros estamos temporalmente en esta tierra, pero el Señor en su gran amor vendrá un día por nosotros. Y hay una misión. Y la misión es predicar más que nunca el evangelio porque Cristo viene. Cristo viene pronto y nosotros tenemos que estar preparados, hermanos. Porque hay mucha gente que probablemente con situaciones de la vida se van a desanimar y no van a estar preparados. Y si Cristo viene, hermano, se va a quedar.
nos vamos a quedar si no nos llenamos del Señor. Vamos a ir a ver Mateo 24:14. Allí un poquito más atrás. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando el Señor Jesús hablaba, hermanos, Él hablaba porque Él sabía. Y a veces muchos tenemos por tardanza la venida del Señor, ni siquiera están pensando que Cristo viene. Miran las situaciones que están pasando, pero en realidad nos preocupamos por el evangelio o estamos preocupados por la situación. Yo en lo personal, hermanos, me preocupo por estar bien delante del Señor, estudiar su palabra, por estar aprobado delante de Dios para que nosotros sigamos predicando su palabra, haciendo la gran comisión, porque Él nos dijo que hiciéramos, que lleváramos, nosotros somos los instrumentos para llevar el evangelio. Por mandamiento de Cristo, si en verdad somos los discípulos de Cristo, si en verdad somos los discípulos de Cristo, nosotros tenemos que llevar el evangelio. Dice, porque en nosotros, los escogidos, hay una presencia divina de Dios para seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si usted lee allí mismo el Mateo 28:20 y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El Señor Jesús enseñó a sus discípulos para que nosotros pudiéramos tener esta preciosa palabra en esta tarde, en esta noche, para que nosotros pudiéramos vivir todo esto que está pasando, creyendo en el Señor, y Él dejó esta palabra para que fueran enseñados los discípulos y enseñados todas las descendencias que los discípulos iban a tener, para que guardemos, dice su palabra, todas las cosas que os he mandado. El Señor nos mandó, hermanos, el Señor nos mandó a ir a predicar el evangelio. Dice su palabra, por tanto id. Él dice, por tanto id y hacer discípulos. Nosotros tenemos que estar en esa esperanza, en esa creencia de ir y evangelizar, de ir y hablar de las bondades de aquel que nos libertó, de hablar de Cristo Jesús, porque Él es merecedor, porque Él es digno, porque Él es el Rey venidero, porque Él viene pronto, hermanos. Él viene pronto por usted y por mí, hermanos, y yo no quiero que ninguno de nosotros nos quedemos por tan cual descuido, hermano, que a veces estamos pensando que lo que está pasando no importa. La única esperanza que tenemos es que Cristo viene, porque en nosotros, los que Él escogió y que dio su palabra, está la presencia divina del Dios para seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y vamos a ir a Apocalipsis 21:3 para concluir, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios, y la palabra de Dios es fiel y verdadera, y la palabra de Dios nos dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios no habló estas palabras porque sí, hermano. Él habló las palabras, y Él es un Dios que va a cumplir su palabra, y su palabra nos dice que he aquí que Dios
con los hombres. Dios está con nosotros, con todo aquel que le alaba y le adora. Y Él morará con nosotros. Nosotros estaremos un día con el Señor y ellos serán su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios y Dios mismo estará con nosotros un día para siempre y por los siglos de los siglos. Yo lo único, hermano, que le digo en esta noche, sígase preparando, siga aprendiendo, no importa lo que está sucediendo, sígase llenando de la palabra de Dios, vuelva a repetir el versículo, vuélvalo a leer, aliméntese el hombre espiritual que está dentro de nosotros con la palabra de aquel que un día vendrá por nosotros y moraremos con Él para siempre y para una vida eterna. Que sea el Señor bendiciéndoles en esta noche, hermanos, y vamos a concluir el servicio. Y yo les doy las gracias por escuchar este servicio, este sermón, y espero que sea de gran ayuda para ustedes y que sean recibiendo la palabra para que nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo a través de su palabra en el nombre de Jesús. Y vamos a orar para concluir este servicio. Señor Dios Padre amado, en este momento yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque tú has llamado a tu pueblo, Señor. Y tu pueblo te es fiel, Señor, porque hay un remanente que tú has levantado, Señor. Y ese pueblo está más que dispuesto a servirte, Cristo de la gloria. Y te damos gracias en esta noche porque tu palabra nos alimenta, tu palabra nos restaura, tu palabra nos renueva, Señor, y nos da fuerzas de seguir adelante, esperando tu venida, Señor, con fervor, esperando tu venida con alegría, no importando, Padre amado, lo que pase alrededor de nosotros. Nosotros te alabamos y te adoramos. Y te pido que bendigas a cada uno, Señor, que ha recibido este mensaje. Y que sea, Señor, dándoles sabiduría, conocimiento y denuedo, Señor, y fuerza y fortaleza, para que ellos sigan, Padre amado, haciendo lo que tú nos has llamado a hacer. A hablar tu palabra, a gritar al mundo, Señor, que Cristo viene, porque tú vienes pronto, Señor, y tú eres el centro de la iglesia, tú eres el por qué, oh Padre amado, nos reunimos, tú eres el por qué nosotros adoramos, tú eres el por qué nosotros queremos aprender más de ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, que seas bendiciendo, Señor, en abundancia y supliendo, Señor, cada necesidad de tu pueblo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Y gracias por escucharnos y que el Señor les continúe bendiciendo. Amén.